The Morning Finance. Viernes 24 de julio. Hay una pregunta que casi nadie se está haciendo hoy. El presidente de Estados Unidos acaba de decir, en voz alta, que está evaluando un ataque masivo contra Irán, no una advertencia diplomática. No una amenaza velada, un ataque masivo. Y sin embargo, mientras escuchas esto, los futuros bursátiles de Estados Unidos suben. Detente un segundo a pensar en eso. El mundo se asoma a una posible escalada militar en Medio Oriente. Estados Unidos acaba de reactivar una guerra comercial contra 60 países. Y el dinero inteligente, no está huyendo, está entrando. ¿Qué sabe el mercado que tú todavía no sabes? Porque mientras todo esto ocurre, hay empresas de defensa elevando sus pronósticos como si ya supieran lo que viene. Hay gigantes tecnológicos firmando contratos multimillonarios como si la próxima década ya estuviera decidida. Y hay una pregunta incómoda flotando sobre todo esto. ¿Y si el conflicto ya no es un riesgo para los inversionistas, sino el plan de negocio? Hoy vamos a conectar cada pieza. Y te prometo que, para el final de este video, vas a ver las noticias de otra manera. Hoy no es un viernes cualquiera. Es un día en el que, al mismo tiempo, Estados Unidos amenaza con bombardear Irán, impone aranceles a 60 naciones, y varias de sus empresas más grandes reportan que nunca habían tenido mejores expectativas. Eso no es una casualidad estadística. Es un patrón. Y ese patrón tiene un nombre que muy pocos analistas se atreven a decir en voz alta. La tensión se ha convertido en un activo financiero. Vamos a demostrarlo, pieza por pieza. La advertencia. Todo comienza con una frase que Donald Trump lanzó sin muchos rodeos. Estados Unidos evalúa un ataque masivo contra Irán. El argumento oficial es que Irán está detrás de los recientes ataques hutíes contra petroleros en el Mar Rojo. La respuesta, según Trump, será contundente si vuelve a ocurrir. Washington ya mantiene operaciones activas para proteger la navegación en el Estrecho de Hormuz, uno de los corredores petroleros más importantes del planeta. Aquí es donde la mayoría de los noticieros se detendría. Contarían el hecho, mostrarían un mapa, y pasarían a la siguiente noticia. Pero nosotros no, porque justo cuando esta amenaza debería estar hundiendo a los mercados. El petróleo está bajando, y eso, por sí solo, ya es una contradicción que merece una explicación. Sin embargo, había un detalle que casi pasó desapercibido en medio de toda esta tensión. La otra guerra. Mientras el mundo miraba hacia Irán, Estados Unidos abrió un segundo frente. Uno silencioso, sin bombas, pero con el mismo poder de desestabilizar economías enteras. Este viernes entraron en vigor nuevos aranceles de entre 10% y 12.5% para importaciones provenientes de 60 socios comerciales. La justificación oficial. Una investigación bajo la sección 301 que concluyó que varios países no combaten suficientemente el trabajo forzado en sus cadenas de suministro. Léelo de nuevo. 60 países. Al mismo tiempo. Para México, el nuevo arancel será de 10%, pero con una salvedad importante. Los productos que cumplen las reglas de origen del TEMEC seguirán exentos. Economía estima que 85% de las exportaciones mexicanas no se verán afectadas, porque en la práctica este arancel solo reemplaza al que ya existía y que expiró el mismo día. Es decir, ruido geopolítico masivo, con un impacto real mucho más pequeño del que el titular sugiere. Y ahí está la primera pista de nuestra historia. El mercado no está reaccionando al tamaño del anuncio. Está reaccionando a quien realmente sale ganando. Y quien está ganando, empieza a revelarse en el siguiente capítulo. La sorpresa que nadie esperaba. En medio de toda esta incertidumbre, apareció una noticia que no encajaba con el guión del miedo. Intel, la misma compañía que durante años fue sinónimo de declive frente a sus rivales, proyectó ingresos de entre 15.800 y 16.800 millones de dólares para el tercer trimestre. Wall Street esperaba apenas 15.100 millones. ¿La razón? Su división de centros de datos creció 59% en el último trimestre, impulsada por la fiebre de infraestructura para inteligencia artificial. Las acciones de Intel subían 5.5% antes de la apertura del mercado. Piénsalo un momento. El mismo día en que el presidente habla de bombardear Irán, una de las empresas más golpeadas de la última década resucita gracias a la inteligencia artificial. Son dos historias que parecen no tener nada que ver. Pero lo más interesante ocurrió después, cuando descubrimos que Intel no era la única apostando fuerte por esta misma infraestructura. La jugada de Nvidia. Nvidia firmó un acuerdo multianual por $1.500 millones con Amkor Technology para ampliar la capacidad de empaquetado y pruebas avanzadas de semiconductores, directamente en territorio estadounidense. El acuerdo incluye un prepago de Nvidia para expandir las operaciones de Amkor en Arizona y desarrollar nuevas tecnologías de empaquetado para inteligencia artificial.
¿Notas el patrón que empieza a formarse? Mientras el gobierno levanta muros comerciales hacia el exterior, las empresas tecnológicas más poderosas del mundo están construyendo, ladrillo por ladrillo, su propia fortaleza dentro de Estados Unidos. No es solo una decisión de negocio, es una apuesta a que el futuro será menos global y más blindado. Y si crees que esto se limita a los chips, espera a ver lo que acaba de hacer el propio gobierno. El contrato que lo cambia todo. El Pentágono otorgó a Oracle un contrato por casi $7,000 millones para consolidar las licencias de software de sus distintas dependencias en un solo acuerdo, con una vigencia de hasta 10 años. El Departamento de Defensa estima ahorros por $441 millones. Pero el dato más revelador no es el ahorro, es la tendencia. Este contrato llega después de otro acuerdo con Microsoft por $9,690 millones, también para centralizar tecnología militar. Estados Unidos no solo está gastando en defensa, está reorganizando por completo cómo se prepara para el conflicto. Y si el gobierno se está preparando, alguien más también lo está haciendo. Alguien que fabrica las armas. Los que ya sabían lo que venía. Lockheed Martin y RTX, dos de los mayores fabricantes de armamento del mundo, elevaron sus perspectivas para 2026. La razón oficial. El Pentágono necesita reponer inventarios agotados por los conflictos en Ucrania e Irán. Ambas compañías superaron las expectativas del segundo trimestre y reportaron carteras de pedidos más grandes que nunca, impulsadas por el aumento en la producción de sistemas de misiles. Aquí está la pieza que conecta todo el rompecabezas. Trump advierte sobre un posible ataque a Irán. El Pentágono reorganiza y blinda su infraestructura tecnológica. Los fabricantes de armamento elevan sus pronósticos con meses de anticipación. Y las empresas de inteligencia artificial construyen capacidad dentro de Estados Unidos, como si supieran que el mundo se está fragmentando. Ninguna de estas empresas está reaccionando al conflicto. Están anticipándolo. Y mientras todo esto ocurre a nivel internacional, México también empieza a mostrar señales de ese mismo fenómeno. Prepararse, en silencio, para lo que viene. México. Mientras Washington libra estas dos guerras, la militar y la comercial, México juega una partida completamente distinta. La de intentar quedar del lado correcto de la historia. Ayer, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, se reunió con la presidente Claudia Sheinbaum y con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, como parte de la tercera ronda de negociaciones del TMEC. Sobre la mesa, seguridad económica, acero, aluminio, pagos electrónicos y automóviles. Ya se confirmó una cuarta ronda para septiembre, en Washington. Es la misma lógica que vimos en Arizona con Nvidia. Mientras el mundo se fragmenta, cada país intenta asegurar su lugar dentro del nuevo mapa económico antes de que sea demasiado tarde. Y no es la única señal de reacomodo. Nu México comenzará a operar oficialmente como banco el 6 de agosto, tras obtener la autorización final de la CNBV el pasado 10 de julio. Con más de 15 millones de clientes, se convertirá en el banco digital más grande del país. Otra pieza que se mueve en el tablero, justo cuando la incertidumbre global exige instituciones más sólidas y digitales. En el terreno corporativo, la fotografía del trimestre fue de contrastes, la misma tensión que domina la historia global. Bechtel, la dueña de Cuervo, reportó resultados negativos por menores volúmenes y presión en costos del agave, aunque mostró señales de mejora secuencial en Estados Unidos. Grupo Televisa presentó cifras mixtas, ingresos a la baja, pero con expansión de margen gracias a eficiencias operativas. Grupo Bimbo, en cambio, sorprendió con un crecimiento orgánico sólido y una mejora en su guía de rentabilidad para 2026. En infraestructura, Pinfra brilló por encima de las expectativas gracias al tráfico y las tarifas de peaje. Azur decepcionó por menores ingresos aeronáuticos, aunque el mercado ya lo está pagando casi como si fuera una empresa en crisis, algo que el propio análisis considera exagerado. Y en bienes raíces industriales, Fibra Prologis y Fibra Macquarie mostraron fortaleza operativa, aunque enfrentan presiones por ocupación y tipo de cambio. ¿Ves el patrón? Las empresas ligadas a infraestructura física, a lo tangible, a lo que sostiene la economía real, están mostrando resiliencia. Las que dependen del consumo discrecional, están sufriendo. Es exactamente la misma historia que Estados Unidos, solo que en una escala más pequeña. Volvamos a la pregunta que abrió este video. ¿Por qué sube el mercado el mismo día en que se habla de bombardear Irán? Porque el mercado dejó de ver el conflicto como una amenaza aislada hace tiempo. Empezó a verlo como una variable más dentro de un plan mucho más grande. La construcción de un mundo dividido en bloques, donde cada potencia asegura su propia cadena de suministro, su propia tecnología, su propio armamento y sus propias alianzas comerciales. Intel no creció a pesar de la tensión geopolítica.
Creció porque el mundo entero está corriendo a construir su propia infraestructura de inteligencia artificial, por si el acceso a la de otros se corta algún día. Nvidia no invirtió en Arizona por casualidad. Lockheed y RTX no elevaron sus pronósticos por suerte. El Pentágono no centralizó contratos por ahorrar unos cuantos millones. Todo esto es la misma historia contada desde ángulos distintos. El mundo se está preparando para un escenario en el que la cercanía, la autosuficiencia y la seguridad valen más que la eficiencia. Y México, con su TMS en negociación y sus bancos digitalizándose, está haciendo exactamente lo mismo a su manera, buscando su lugar antes de que el mapa termine de dibujarse. La verdadera pregunta ya no es si habrá conflicto, es quién ya se preparó para él, y quién todavía no se ha dado cuenta de que el juego cambió. ¿Crees que el mercado tiene razón en apostar por la tensión geopolítica, o está ignorando un riesgo que tarde o temprano le pasará factura? Cuéntanos tu postura en los comentarios. Si este video te ayudó a conectar noticias que antes parecían no tener relación, dale like para que el algoritmo lo muestre a más inversionistas como tú. Suscríbete a The Morning Finance. Todos los días analizamos, sin ruido y sin sensacionalismo, lo que realmente está moviendo tu dinero. Y déjanos en los comentarios de qué otro tema quieres que hagamos un documental profundo. Disclaimer: este video tiene fines exclusivamente informativos y educativos. No constituye una recomendación de inversión, asesoría financiera, legal o fiscal. Los mercados financieros implican riesgos, y las decisiones de inversión deben tomarse con base en tu propio análisis o con el apoyo de un asesor certificado.